y encantada de estar aquí, además con tantos expertos y amigos. Creo que este tema me parece que debería haber muy poco debate en que tiene que ser las reglas que existan tienen que considerar múltiples partes. Este es un tema muy complejo y aún en el caso donde hubiera necesidad de hacer una regulación en temas específicos desde una autoridad, aún en ese caso debería haber participación para su definición, para su aplicación y supervisión, ¿no? Una evaluación continua de las partes afectadas directa e indirectamente. Y aquí lo indirecto lo digo porque generalmente estamos los ciudadanos al final de todo y creo que esta participación es importantísima. Y sí creo que en algunos puntos puede ser necesaria la regulación. Eso no lo excluiría, pero siempre con participación de todas las partes involucradas. Y también creo, a lo mejor me adelanto un poco, que tiene que ser flexible, eh, cambiante, adaptable, y por eso creo que es muy importante que esta participación de múltiples partes no se termine en la definición, sino después en la misma operación de las reglas para asegurar que sigan funcionando y que sigan respondiendo a las necesidades. Gracias. Muchas gracias, María Elena. Alejandro Pisanti, adelante. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Muy bien. Sí, Alejandro, adelante. Sí, gracias. Primero, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento y quisiera además aclarar que participo a título personal, no fui invitado a nombre ni de la UNAM donde trabajo, ni de la Sociedad de Internet de México en la que pertenezco, sino estrictamente a título personal. Como ya dijo María Elena, cualquier regulación que se pretende establecer a las redes sociales, a la comunicación a través de redes sociales, debe tomar en cuenta a todas las partes interesadas y estas incluyen a las indirectas. Es un elemento muy amplio de la sociedad que debe ser considerado. Además, debe considerar la factibilidad de que esta aplicación sea coherente con los factores en los cuales se traslada la comunicación de fuera de Internet a las formas que adopta o las modificaciones que tiene cuando se pasa a Internet. Ustedes saben que he propuesto 6 factores con los cuales podemos hacer este mapeo, que son el escalamiento masivo, la gestión de la identidad, recordando que Internet no provee una identidad específica, solamente provee una dirección IP, que es muy mal elemento de identificación. Todos los otros elementos están fuera de Internet, y las identidades que nos da el banco, la red social, etcétera, no son propias de Internet, sino de un servicio computacional en la capa de aplicación o que utiliza la capa de aplicación incluso fuera de la red. Tercer factor, transjurisdiccional. Cuarto factor, reducción abatimiento de barreras de entrada a las organizaciones, barreras de entrada a los mercados. Quinto factor, reducción de fricción, reducción del gasto de operaciones que se requieren para realizar cualquier acto deliberado o para que ocurran actos no deliberados que nos afecten. Y el sexto factor es un conjunto de factores de memoria y olvido que también deben ser tomados en cuenta y que cambian radicalmente al pasar cualquier conducta a Internet. Voy a repetir esto en la segunda mesa también. Todos los actores deben participar en atención pues, a este factor transjurisdiccional a que la ley no se aplica a una empresa que tratamos de machucar mucho en México. Si la tratamos de machucar mucho, pues simplemente nos va a dejar solo una representación comercial, una oficina de abogados o nada. Y le habremos hecho un deservicio a los usuarios que ahora van a tener que estar atendidos estrictamente a las condiciones que firman en un país en el extranjero sin ninguna protección legal del país. Hay un toolkit, una caja de herramientas de la Internet Society, por la cual debe ser privada toda forma de participación, que incluye el hecho de que se preserve el carácter abierto, interoperable y único de la red, el carácter global de sus identificadores, los componentes tecnológicamente neutros que se pueden reensamblar, etc. Y me parece, por lo tanto, si tomamos en cuenta esto y la situación actual de la legislación en el país, que la propuesta más concreta que podemos hacer es la construcción de este modelo multisectorial que mencionó ya María Elena, y una moratoria legislativa, un acto de parsimonia del legislativo
en el cual el legislativo decida no legislar sobre esta materia, sino hasta que los legisladores, un grupo significativo de legisladores, haya asistido al Internet Governance Forum, un foro de gobernanza de Internet, que se lleva a cabo en noviembre de este año, y que tiene una sección específica para los poderes legislativos. A lo mejor no sale peor, salen con esteroides de allí, pero por lo menos podrán producir una legislación mucho más informada. Y la otra cosa es recuperar en el Senado la experiencia del curso que impartimos un grupo de personas a partir de la TAM Digital, coordinado por Judith Mariscal, a la Comisión de Ciencia y Tecnología y otros asesores en el Senado, donde dijimos claramente, expusimos todos los motivos por los cuales, con base en lo que ya mencioné, la legislación debe estar siempre orientada a la persona y la conducta y no al medio o la compañía. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, comisionado Arturo Robles. Gracias, Clara Luz. Buenos días a todos, expertos, amigos, colegas. Veo doble a Alejandro Pisanti, supongo que está conectado en dos dispositivos, pero buenos días a ambos. Muy bien, bueno, pues buenos días a ambos. En este caso yo también creo que, como ya lo hemos mencionado en algunos foros públicos, también en el instituto estamos convencidos de esta parte de multi-stakeholder, pero creo que, y es otra mesa, pero creo que se ha perdido y sobre eso podríamos acotarlo y después ir a cuál sería el modelo institucional de qué es lo que se quiere arreglar, qué es lo que se quiere solventar con este punto. Parecería que hasta ahora se está centrando toda la discusión en la libertad de expresión porque así se dio en un principio esta iniciativa, pero en realidad, así como lo han mencionado pues varios de los expertos, la vigilancia o el control y el autocontrol de los comportamientos en Internet puede ir más allá de la libertad de expresión. Y justamente en este punto es donde entra la transversalidad, porque nos va a afectar o nos impacta a nivel pues social, a nivel económico, inclusive de libertades. Y en este sentido creo que cuando entremos a este modelo institucional, después de pasar por la discusión de para qué lo queremos, cómo lo podemos hacer y hasta dónde lo podemos hacer, vendrá una discusión del modelo en el cual se debería de trabajar. Y aquí hay una serie de cuestiones, por ejemplo, si es solo autorregulación, si hay solo regulación pública, si hay una mezcla o si hay corregulación. Y a mí la definición de uno de los anfitriones de Observacom, creo que es de la corregulación, me parece muy acertada, en la cual pues mencionan cómo estos principios de corregulación son un principio que empieza con la autorregulación y termina con reglas establecidas por un organismo soberano y un organismo con las capacidades para dictar esta legislación. En el caso de México sería el Congreso, pero ha pasado una serie de puntos, como ya se mencionaban, donde han intervenido todos, no solo en el principio de la discusión de hasta dónde, sino de cómo se podría hacer. Y aquí hay algunos modelos, como los modelos de Europa, inclusive el modelo que algunos conocen de los coreanos, donde tienen vigilan no solo los comportamientos, sino también cuáles son los peligros de utilizar, por ejemplo, algunas aplicaciones, cuando está tan de moda ahí la domótica y cuando tienen tantas cosas involucradas en las casas, de cuáles son los posibles peligros y cuáles son las invasiones o los límites a los que podría haber. Y para eso tienen un ente independiente, más allá de que sea una autoridad autónoma la que haga una especie de coordinación digital, que tienen un ente, un consejo independiente, que no forzosamente es un consejo consultivo, sino es un consejo independiente. Inclusive los europeos tienen alguna especie de empresas o de ONGs, think tanks, que se apoyan en ellos, con los cuales intervienen personas expertas en derechos humanos, en libertad de expresión, en discurso o en la parte para identificar cuándo es discurso de odio, cuándo es fake news, cuándo es desinformación, cuándo estás bajo otro tipo de peligros, sobre todo para los niños, cuándo estás
en un tema de posible fraude a través de las tecnologías. Y todos estos, pues es imposible que esté concentrado en una sola institución porque van pues en un abanico muy amplio. Y esta, justamente en lo que hacen los europeos y en algunos casos estos coreanos, es apoyarse en este consejo para la decisión final, es decir, en una decisión primaria o en una primera decisión, igual que lo hacen las redes sociales, muchas veces lo hacen automatizado o con un criterio muy amplio, sin entrar a profundidad, y después ya la decisión final la toman en un modelo multi-stakeholder. Entonces, creo que volvemos al punto que mencionábamos, de que tienen que intervenir todas las partes, pero además, ya una vez que se ha pasado por estos pasos de para qué, hasta dónde, en este caso si solo va a ser para libertad de expresión, y entiendo yo por cómo estaba planteado todo este tema, es que que no haya una coerción a la libertad de expresión. No es la iniciativa, por lo menos la que estaba en México, no veía el caso contrario, es decir, si no estaban quitando algo que en teoría estuviera violando alguna norma, que eso sería mucho más amplio. Cuando lleguemos a ese punto, se podrá ver exactamente cuál debería ser el modelo institucional, que pues desde mi punto de vista debería ser de corregulación, como lo define la propia Observacom, y bajo los principios que ha dicho también la propia ONU, el relator especial para la promoción y protección de los derechos de la libertad, de las obligaciones que tiene cada una de las empresas. Muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más que quiere participar en esta primera ronda? Sí, adelante, Luis Felipe Nava, luego veo a Luis Fernando García y tomo nota de los demás que quieran participar. Adelante, Luis Felipe. Qué amable, doctora. Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Luis Felipe Nava, yo vengo de parte del INAI, he tenido la instrucción de la presidenta, quien me ha pedido estar con ustedes, así que pues un saludo de parte de ella, de las y los comisionados, un honor estar aquí. Me ha parecido de lo más interesante estos temas que se han tocado, particularmente partiendo de una parte que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que también lo decía Carlos Nino, y que tiene que ver con lo ¿qué significa la democracia deliberativa? O mejor aún, que la democracia deliberativa se sustenta en la libertad de expresión y en el acceso a la información. Desde luego, cuando la Corte emitió, digamos, esta jurisprudencia o Carlos Nino este pensamiento, pues no teníamos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy. Pero lo cierto es que la aplicación de estos derechos fundamentales pues han escapado de nuestra propia imaginación. Tan es así que esto sucede en redes sociales. Y de tal manera que la moderación de los contenidos y la manera en que se puede dar estos alcances es importante. Yo lo que he escuchado y que me ha encantado y que me parece que podría fortalecer también es la observación de la jurisprudencia de altos tribunales en diversos países. Por ejemplo, México ha seguido en buena parte la jurisprudencia de Estados Unidos sobre la moderación de contenidos en redes sociales. Bien decía y bien dice Robert Alexy y el Tribunal Constitucional alemán que la aplicación de los derechos fundamentales se genera de igual manera en sectores públicos y privados, ya sea con autoridades públicas o entre los mismos ciudadanos. Y me parece que esto tiene completa aplicación. Desde luego que en México hemos tenido pues todavía pocas experiencias. Como ustedes muy bien saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha limitado, por ejemplo, a algunos servidores públicos a que en redes sociales bloqueen a aquellos ciudadanos que pues simplemente les hagan algunos comentarios. Aquí hay que separar comentarios no ofensivos, digamos, sino de crítica sana, porque si a final de cuentas se utilizan las redes sociales en ese sentido como informativo, pues el servidor público no lo hace como una persona privada, sino como una persona que está en un sector de observancia pública, por una parte. Por otra parte, es verdad que también la Suprema Corte ha limitado el discurso de odio y, digamos, la crítica ofensiva, lo cual en ese caso, desde luego, queda perfectamente justificado que esto, pues que sea, digamos, excluido de esta parte del debate. Todos sabemos aquí que los derechos fundamentales no son ilimitados, todos admiten pues ciertas restricciones, siempre y cuando se conjugue esto con el alcance de los otros derechos de los otros. Yo para terminar, y que además me ha parecido de lo más interesante lo que ustedes están diciendo y estoy encantado de estar aquí, pues me parece, digamos, que la exploración de esta parte de la jurisprudencia, en el que sabemos que las experiencias sociales se van plasmando en los tribunales y más en este tema, pues me parece que nos pueden dar algunas pinceladas de
pues de esto que rebasa jurisdicciones y que rebasa fronteras. Y que a partir, digamos, de esta moderación de contenidos de libertad de expresión, evidentemente partiendo, digamos, de la protección de datos personales que tiene que haber en este tipo de redes, pues me parece que puede ser suficientemente útil para al menos darnos un faro de luz en estas nuevas discusiones. Un honor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Luis Fernando García, por favor, adelante. Muchas gracias, Clara Luz. Muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Concuerdo con el comisionado Juárez en que está muy atada esta discusión a la discusión del alcance de la regulación. Porque, pues, dependiendo de qué vamos a regular y qué herramientas van a existir para garantizar que esa regulación se respete, pues habría muchas consideraciones que hacer. Entonces, con esa salvedad, y no quiero, pues, repetir en este grupo una discusión que está tomando en otro lugar, pero sí creo que es importante tomar en cuenta esa, pues, incertidumbre respecto de el alcance de la regulación para efectos de tomar decisiones o poder opinar con más sustancia. Pero bueno, trataré de futurear un poco y entender que hay muchas cosas sobre las que podría, incluso debería existir o no una regulación, corregulación, autorregulación. Ya se ha dicho el tema de libertad de expresión, el tema de privacidad y el tema de competencia, que de manera consustancial se vincula con la libertad de expresión y con la protección de la privacidad. Digamos, una decisión de moderación de contenidos únicamente se hace relevante en términos de libertad de expresión cuando es tomada por un actor que tiene un poder dominante en determinado mercado y que al excluir un mensaje de esa plataforma está disminuyendo la capacidad de expresión de esa persona y del colectivo de poder allegarse a esa información de una manera que no puede ser reparada por otra vía. Es decir, si yo hago una moderación de contenidos en mi blog que tiene 100 visitas al mes, no es un problema de libertad de expresión que yo bloquee un usuario o un comentario de mi blog, porque esa persona tiene otros canales a través de los cuales puede expresarse esa opinión. Sin embargo, es cuando hay una concentración de poder que esas moderaciones de contenido tienen una implicancia en la libertad de expresión. Por eso el tema de competencia es muy importante. Y en ese sentido, creo que en México pues tenemos una ventaja o dificultad, como se quiera ver, de que están estas competencias distribuidas, en donde la COFECE hoy es la autoridad de competencia en los mercados digitales, en donde el IFT tiene una función constitucional de protección del artículo 6 y 7 de la Constitución sobre libertad de expresión, el INAI es una autoridad de protección de datos, y esta distribución puede o tiene sus ventajas y sus desventajas, y hay que ver los distintos modelos que existen. En Europa están creando un regulador específico para estos mercados que asume una diversidad de competencias distinta del regulador de telecomunicaciones, distinto del regulador de la Autoridad de Protección de Datos. Sabemos que la viabilidad política de la creación de un nuevo órgano autónomo en México no va a suceder, en menos de los próximos 4 años, pero es un modelo que existe, ¿no? Y creo que sí tenemos que pensar muy bien, solamente dejo esos cuestionamientos. Lo que sí diría es, independientemente del modelo, de si dejamos esas competencias distribuidas, si las se conjuntan, porque también hay propuestas de conjuntar a la COFECE con el IFT, por ejemplo, que no necesariamente yo estoy de acuerdo con ellas, pero digamos, están ahí en la mesa. Hay incluso algunos que quieren desaparecer a los órganos autónomos. En ese sentido, creo que lo que sería esencial es que cualquier mecanismo institucional tenga participación de múltiples partes interesadas, sea autónomo y que tenga una expertise también en derechos humanos, que creo que es algo que ha ido incrementándose, pero hay, tanto en el INAI como en la COFECE, con el IFT, con todo respeto, hace falta un desarrollo de una expertise en materia de derechos humanos. Son autoridades que se han desarrollado principalmente desde otros ámbitos de áreas del derecho y no necesariamente los de derechos humanos. Pero bueno, finalmente yo asumo que cualquier regulación que suceda tiene que ser una regulación que sea constitucional y que sea respetuosa de la libertad de expresión. En ese sentido, nosotros hemos insistido en que cualquier regulación debería enfocarse en los procesos y no en los contenidos.
Entonces, no preveo que sea necesario hablar, pero lo voy a decir un poco por si las dudas, sobre cuál es el diseño institucional que debería existir si el Estado pretende regular contenidos y pretende hacer revisiones sobre las decisiones de moderación privadas de contenidos. Insisto, para mí eso no sería constitucional, porque una cosa es que haya límites a la libertad de expresión, pero también la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos dicen cómo se pueden establecer esos límites. Y la censura previa no es una de esas maneras permitidas. En ese sentido, creo, insistiendo en que, desde mi punto de vista, que el Estado revise las decisiones de moderación de contenidos de manera general no sería compatible con la Constitución y con la Convención Americana, ni con el TEMEC, por cierto, por si es importante para algunos. Sí creo que es importante que en caso de que haya una revisión judicial o administrativa de las decisiones de moderación, esas decisiones estén muy acotadas. Nosotros hemos dicho que si se van a permitir, tendría que ser en casos extremos en donde se demuestre que hay un ataque, digamos, generalizado o sistemático en contra de un grupo. Es decir, bajo esta hipótesis de alguien que tiene mucho poder lo usa de una manera sesgada o facciosa en contra de un grupo político, racial, étnico, de género, etcétera, podría haber una revisión en ese sentido, pero en otros casos consideramos que sería inconstitucional. Y lo único, ahora sí lo último que menciono rápido es un tema que ha salido, que es el alcance de las decisiones tomadas por los mecanismos institucionales. En Europa, donde tienen una concepción distinta a la libertad de expresión a la americana, a la latinoamericana, a la mexicana, ha sucedido un tema en donde jueces o autoridades administrativas han pretendido que el alcance de sus decisiones sea global, generando de alguna manera un conflicto, yo diría un colonialismo jurídico, en donde se pretende que una autoridad en Austria o en Francia censure el Internet de todos. Y creo que eso es algo que no debería aceptarse y que en su caso cualquier decisión que tome una autoridad estatal en esta materia tiene que estar circunscrita únicamente a la jurisdicción que le corresponde. Y hasta ahí dejo, disculpen por el abuso. Muchas gracias, Luis Fernando García. Sisi de la Peña, por favor, adelante. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente yo quiero tomar muchos de los puntos que estaba comentando Luis Fernando. Me parecieron, la verdad, muy importante destacar cuáles son esos marcos a los que México puede ya estar en este proceso del desarrollo del modelo institucional de aplicación, de cómo vamos a atender esta problemática de libertad de expresión en redes sociales, y no solamente esto, sino más bien moderación de contenidos. A mí me gustaría destacar que no tenemos que inventar la rueda. Fernando lo destacó muy bien. México está adherido a acuerdos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se establecen principios muy claros de cómo esta libertad de expresión puede gestionarse en redes sociales. Son principios básicos de los que se pueden partir. Es un debate que se tiene que abrir. Coincido con mis colegas que hablaron anteriormente, con un modelo multisectorial, definitivamente, pero además Luis Fernando mencionó algo y creo que México ya tiene una herramienta muy fuerte para partir el debate de cómo institucionalmente lo organizamos. En el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, existe un capítulo de comercio digital con una cláusula 19.17, responsabilidad de intermediarios, en donde se establecen los principios básicos a los que México se comprometió con sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, para que México establezca un proceso de armonización legislativa que le permita cumplir con esos compromisos. Ahora, esta cláusula no exime de responsabilidad a las plataformas, es decir, no le da ni el 0% ni el 100% de la responsabilidad, sino que prácticamente establece los principios básicos para que México entre en un proceso de diálogo con todos los actores involucrados, para que se establezca, analizando bien cuáles son los compromisos que tiene con convenios internacionales como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su marco legal, jurídico, civil, para que se analice bien y se establezca un proceso de armonización. Tiene 3 años México para establecer un proceso de armonización legislativa, para ver
cómo atiende este tema. Ahora, lo importante de esta cláusula es que no solamente está atendiendo el componente de moderación de contenidos o responsabilidad de intermediarios en un componente comercial, que por lo que podría entenderse en materia de protección al consumidor y a los usuarios de las plataformas, sino también toca aquellos componentes en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Entonces, aquí cabe decir que las prohibiciones contenidas en el TEMEC y en la legislación comparada de este artículo 19.17 supone la elaboración de una armonización legislativa que establezca un mecanismo normativo, legal, jurídico. Eso lo tendrá que definir el gobierno de México en un modelo multipartita, en materia de responsabilidad en la prestación de estos servicios interactivos o de intermediación por vía electrónica. Y se trata entonces de una legislación que no solamente puede presentar un impacto en el ejercicio de las libertades económicas, como ya lo mencionaba, en la protección del consumidor, sino también en la libre competencia o los derechos del consumidor, por citar algunos ejemplos, y en un marco que tendrá una incidencia en los términos que se ejercen del derecho fundamental a la libertad de expresión y la libertad de información en México. Y es por eso que será necesario evitar cualquier régimen de otra forma directa o indirecta que acabe dando lugar a restricciones justificadas y desproporcionadas a dichos derechos. Con esto nosotros volvemos a insistir, el debate de libertad de expresión en línea no se hace en 3 semanas o el poco tiempo que han algunos legisladores señalado. Coincido con mis colegas en que en este proceso de diálogo los legisladores deberían tomar más en consideración los comentarios de la academia, de las organizaciones de sociedad civil, de los organismos autónomos. Inclusive, de hecho, la Secretaría de Economía está ya en un proceso de diálogo con una comisión intersecretarial dentro del gobierno, dentro de las oficinas de gobierno en donde están participando el IFETEL, el INAE, la Profeco, la Secretaría de Hacienda, para llevar ese proceso de diálogo, inclusive también el sector privado, para llevar ese proceso de diálogo para atender este tema de responsabilidad de intermediarios como lo establece el capítulo 19.17. Entonces, apresurarnos con una legislación que está atendiendo solamente un objetivo, un problema, y está tratando de crear una maquinaria enorme para un problema que puede ser atendido, pues a lo mejor con otros mecanismos, tanto que se lleven en un diálogo mucho más desarrollado y que no afecten a los intereses de otros por solamente atender a unos, será importante. Entonces yo lo que quiero destacar es que México ya tiene una herramienta en la que estamos trabajando, la Secretaría de Economía está trabajando, y a esa herramienta es la que nosotros creemos que todos los actores deben sumarse para que este diálogo se lleve a cabo y que México pueda cumplir con esos compromisos a los que se comprometió en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, para que este flujo de comercio digital se lleve a cabo de manera adecuada, dado que ahora el comercio global es una economía digital y en eso tenemos que enfocarnos. Muchísimas gracias, Sisi de la Peña. Ahora, si me permiten, antes de dar la palabra a quien quiera participar nuevamente o por primera vez, hay algunos puntos de coincidencia. Voy a lanzar algunas preguntas y siéntanse libre de responderlas o de aportar más de sus ideas. Algunos de ustedes presentaron que sí hay algunos puntos que sí valdría la pena regular. ¿Qué puntos sí nos pueden pronunciar? Bueno, están aquí muchos conocedores del tema de Internet, Alejandro Pisanti, muy destacado, y sabemos que en Internet se utiliza el rough consensus, ¿no? Para llegar a esos acuerdos de los que ustedes llamaban con una postura multipartes. ¿Cuál sería el esquema ya sea para definir cómo, con este esquema multipartes, para poder llegar a consensos o no a consensos? O sea, simplemente escucharnos cuáles serían sus ideas. ¿Cómo ven ustedes la interacción multipartes de la que todos ustedes han referido? Y también desde la primera sesión, el seminario que fue hace algunos días, se destacaba que hay ciertos modelos de negocio que
impulsan a estas plataformas digitales, destacando por una parte la acumulación de datos personales y su posterior utilización o venta con fines comerciales y de otro tipo, y también modelos de negocio en los que la publicidad tiene una labor fundamental. Lanzo también las preguntas. Debe de preguntarse, de discutirse sobre los modelos de negocio, debe reconducirse, incidirse, limitarse la explotación de datos masivos, como se hizo referencia en el seminario. Y finalmente, para darles la palabra en lo que ustedes quieran comentar o en algunos de estos puntos, ¿cuál sería el alcance de este modelo institucional? Y bueno, ahora sí, cedo la palabra a quien guste tomarla. Adelante. María Elena Escabillo, por favor, adelante. Muchas gracias, Clara Luz. Sí, voy a aprovechar algunas de tus preguntas y también en reacción a algunas cuestiones que se han comentado. Y una es sobre los objetos de la regulación, que me parece que el eje me parece muy importante, libertad de expresión, pero sí entendiéndolo en un sentido muy amplio y sin dejar de contemplar el acceso a la información, que es otra faceta finalmente de lo mismo. Y es donde pues vemos que no solo nos preocupa, por ejemplo, la censura, sino también nos preocupan las noticias falsas, el discurso de odio, la manipulación de la opinión pública, que todo esto está relacionado igualmente con nuestra democracia. Y pues deberíamos atenderlo dentro de todas estas preocupaciones, deberían estar contempladas estas cuestiones. Yo también hablaría de la violencia digital. Sus consecuencias pueden ser muy graves en muchos sentidos y también debería ser parte de la agenda, y violencias específicas que también se dan por estos medios, como la violencia política contra la infancia, contra las mujeres. Ahora, también las cuestiones de que los riesgos que estamos enfrentando pueden venir por la acción, pero también por la omisión. Es cuando nos referimos al error tipo 1 y al error tipo 2. Y creo que en ese sentido estamos avanzando un poco ya en la discusión, porque hace todavía muy poco tiempo digamos, el miedo estaba nada más de el poder equivocarnos al actuar, y ya hay más conciencia de que también nos podemos estar equivocando al no hacer nada frente a muchas manipulaciones que sí se dan en las redes. Y sí, claro que esto es complejo y tenemos que hacerlo con mucha prudencia, pero los riesgos están de los dos lados y hay que tomarlo con igual preocupación. Y por eso los riesgos vendrían de tener reglas, pero también de no tenerlas. Y hay que ver que la censura, la manipulación de la opinión pública, las noticias falsas, el discurso de odio, puede venir del Estado, pero también puede venir de las redes, de los proveedores de servicios, de los mismos ciudadanos y sobre todo, sí me gustaría insistir, de los poderes fácticos. Aquí sí hay que entrar a este tema, digamos, con ninguna ingenuidad, porque hay poderes, hay intereses políticos, económicos, y hay que entender que esa manipulación que puede venir instigada por estos poderes no está nada más de parte del Estado, sino que aquí hay muchísimas cuestiones que hay que estar viendo, y por eso también el riesgo de no actuar, de no hacer nada frente a algunos de estos fenómenos. En la cuestión de diseño institucional, yo aquí sí difiero un poco de lo que se ha dicho. Yo creo que no son claros los límites competenciales de la COFESE y del IFETEL en redes sociales ni en general en la economía digital. Es muy complejo entender dónde pudieran estar los límites en los mercados, en los sistemas digitales, porque son sistemas complejos. Y se repite y se repite, son mercados de múltiples lados. Un lado podría estar dentro de la competencia del IFETEL y otro lado puede estar en la competencia de la COFESE.
y no se deben analizar por separado porque interactúan, no actúan en separado, son partes del mismo modelo de negocio, son parte del mismo sistema, son parte de la misma plataforma. Y creo que esta discusión tiene que evolucionar. No debe estar en dónde está la frontera, sino en cómo coordinamos esfuerzos para atender los problemas específicos. De hecho, la discusión internacional en estos temas no está enfocada en encontrar fronteras, al contrario, está enfocada en la coordinación y en la colaboración de los reguladores, incluyendo a los reguladores de competencia con los reguladores sectoriales, de acceso a la información, de seguridad, etcétera. Y además de que sí, en algunos países se está proponiendo crear autoridades especializadas en lo digital y aquí pues hay que voltear también a ver lo que ya tenemos en México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un regulador horizontal, tiene facultades de competencia regulatorias y de derechos humanos. Habría que ver si lo está haciendo bien, si lo está haciendo suficientemente, pero hay facultades. Digamos que partimos de un diseño institucional, me parece bastante rico. Habría que ver cómo aprovecharlo y cómo sumarle los ingredientes que no tenemos hasta ahorita y que, por ejemplo, es la colaboración entre reguladores. Necesitamos sentar en la misma mesa al IFETER, a la COFESE, al INAI y a otros reguladores. Este problema es muy complejo y vamos a perder la batalla trabajando cada quien en su esquina. Y los modelos de negocios. Esto me parece fundamental. No se puede regular sin entender los modelos de negocios de las redes sociales y en general de las plataformas digitales, porque ciertas regulaciones específicas podrían hacer desaparecer una plataforma porque se está entrando al meollo del modelo de negocios. No quiere decir que no se tenga que regular, sino que hay que entenderlo para ver qué regulaciones pueden funcionar y cuáles desarticularían por completo a una plataforma, a una red social. Y el último tema. En cuestiones de competencia, ya hay mucha experiencia de que es imposible no tener efectos extraterritoriales. Así hay que decirlo con todas sus palabras. Y en estos mercados digitales, que son globales, los efectos o las interacciones extraterritoriales no las podemos evitar y por eso aquí también tenemos que trabajar en colaboración internacional. Tiene que haber colaboración de las diferentes naciones para abordar este tema porque se sale de nuestras fronteras. Gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Tengo a Priscila Ruiz y después a Arturo Robles. Priscila, por favor, adelante. Y luego Luis Fernando después. Sí, muchas gracias, Clara Luz. Mi intervención va a ser un poco relacionada con muchas cosas que tendremos que ir abordando en relación a la moderación de contenidos y entender en sí su concepto y de dónde proviene, ¿no? La moderación en sí son decisiones y acciones que han tomado las empresas para llevar a cabo y determinar qué tipo de información se permite dentro de las plataformas y qué información se va a quitar o se va a eliminar. Y siempre se están como ligadas a lo que determinen o el tipo de violación que tiene ese contenido de acuerdo a las normas comunitarias o las políticas que tienen las propias plataformas. Entonces, para mí creo que es fundamental como ir ubicando con base en este concepto qué es lo que se pretende regular, ¿no? ¿Qué tipo de contenido se quiere regular, ¿no? Como ya han dicho, bueno, pues es que hay discursos de odio, hay una cuestión de violencia digital. La violencia digital ya es un tema que se ha venido regulando desde el 2018, ¿no? Y tanto es así que ya está como un tipo penal en el código, en diferentes códigos de las entidades federativas, como ha sido la difusión sexual de videos o fotografías sin consentimientos, ¿no? Y recientemente está una iniciativa que propone la violencia digital e incluso hay un apartado dentro de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, donde viene la parte de remociones de contenidos y hay una coordinación y cocoordinación entre las instituciones gubernamentales, en ellas pueden ser cualquier institución administrativa,
con las propias plataformas. Entonces, ahí vemos que ya hay una regulación y que también hay una coordinación con las propias plataformas, ¿no? Entonces, en este mismo punto me gustaría decir, bueno, ¿qué es lo que se pretende regular, ¿no? Porque con base en eso se puede ir definiendo muchísimas facultades y muchísimas coordinaciones que podríamos ir abordando una por una. Si se trata de regular una cuestión de transparencia, porque la problemática es la cuestión de datos, entonces veamos directamente si va a haber una reforma incluida en el cual ahí el INAI tendría que entrar, ¿no? O otros actores tendrían que entrar. Si vamos a regular una cuestión de competencia por la cuestión de mercados, entonces veamos entonces con otros tipos de actores. En cuanto, o sea, si se pretende regular un enfoque sobre libertad de expresión, entonces, ¿qué de la libertad de expresión? ¿No? Si es una cuestión de discurso de odio, bueno, entonces veamos los mecanismos para ver de qué manera se pretende y quiénes son los que van a decidir qué es un discurso de odio, ¿no? Porque el discurso de odio también se basa con base a mecanismos y conceptos, elementos y características internacionales que ya han dicho tanto la Corte Interamericana como la Comisión, ¿no? Entonces, es importante como ir definiendo, ¿por qué? Porque es un sistema complejo y multidimensional. Entonces, aquí es como que se pretende regular todo y a la vez nada. Y también hay cosas que finalmente ya se están llevando a cabo y nosotros hemos visto como las propias plataformas se han coordinado, ¿no? con autoridades investigadoras como temas específicos, por ejemplo, en pornografía infantil, donde obviamente ahí inician con una carpeta de investigación. Claro que llevan procesos muy judiciales en el sentido que tienen que solicitar el Ministerio Público a la propia plataforma, y la plataforma también tiene ciertos requisitos, ¿no? Que ahí es una cuestión ya de tiempos y que además luego pues tarda, ¿no? Porque tienen que llevarla a jurisdicción norteamericana, entonces eso es también un poco complicado, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir es que existe esa parte, ¿no? O sea, se está llevando. Y además ha habido, o sea, veamos también la función de la policía cibernética, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las facultades de la policía cibernética ahí? ¿No? También ir monitoreando, ir vigilando en ciertos sentidos si efectivamente hay algún tipo de una comisión de un delito, ¿no? Que pueda presentarse, y lo que hacen es inmediatamente contactar a las propias plataformas. Y tal es así que, o sea, que dentro de las pláticas que hemos tenido con la propia policía cibernética, ellos han determinado que sí existe esta comunicación con las plataformas, que sí han tenido talleres en cuanto al tipo de moderación que ellos también tendrían que revisar y cómo serían los mecanismos de comunicación con las plataformas. Entonces, son diferentes dimensiones que hay que ir ubicando, porque eso es hablando del Estado, ¿no? Y del Estado tenemos que ver quiénes son los que están realizando la moderación, pero también están llevando a cabo acciones de remoción, ¿no? De remociones de contenido a través de interlocución de convenios, ¿no? Con las propias plataformas, y hemos tenido casos también que lo hemos visto, que cuando es una violencia política por razón de género en cuestiones electorales, hay una comunicación directa por parte de los tribunales electorales con las propias plataformas, ¿no? Entonces, ahí lo que hacen es decir, efectivamente recibimos que en X plataforma existe o se da el caso o el supuesto de una violencia política por razón de género, por lo tanto, hemos hecho esta investigación y pedimos a la propia plataforma que lo elimine o que lo bloquee. Entonces, o sea, sí hay ciertos mecanismos, pero es importante como que irlos viendo, ir determinando qué cosa, ¿no? En ciertos marcos se pretende ir regulando, o sea, y también por otra parte, o sea, como que ver el otro esquema, ¿no? El otro esquema que tienen las plataformas. Este esquema de moderación del contenido, ¿no? Lo que hemos dicho desde las organizaciones es que no es transparente, ¿no? No tiene una cuestión de debido proceso. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los casos de activistas y periodistas que se les remueven un contenido con base en que se les infringió algún tipo de norma comunitaria o alguna política, y lo que hace es removerle por completo el contenido sin tener la oportunidad de poder
decir por qué no se tendría que remover, ¿no? Decir su palabra y todo, ¿no? Como es muy difícil, no se tiene ese contacto. Entonces, lo que hemos dicho desde sociedad civil es que debería de haber un proceso, un mecanismo justo de debido proceso y también de apelación, porque apelar a las propias plataformas es imposible, no se puede apelar, por más que tengan el botón ahí de apelación, no les llega el folio, no se les dice cuáles son el tipo de infringimiento que están haciendo, no se les da oportunidad de ser escuchados, ni de presentar evidencia, ni de nada, ¿no? Y lo que sucede es que muchos de los activistas o muchos de los periodistas lo que hacen es estar finalmente en un estado de indefensión, porque además, ¿en dónde se van a quejar? ¿No? O sea, jurídicamente, ¿en dónde se quejan? ¿Contra quién? O sea, al menos que tendrían que iniciarte un proceso civil, ¿no? Que también es demasiado lento, que también sabemos que es una cuestión en que no tienen como también la capacidad ni el conocimiento para poder dirimir así. Y así tuvimos un caso que tuvimos que llevarlo a Y si la vamos a Estados necesitar concluir. Sí, Por tiempo vamos a pedir voy a concluir. Solamente, o sea, es en sí para que se pueda ver los casos específicos y que no se hable simplemente en algo muy amplio, ¿no? O sea, sí tenemos que ir ubicando, porque podemos decir muchísimas cosas, pero finalmente si no ubicamos el centro y el objetivo e incluso el problema público que queremos tratar, no vamos a llegar a absolutamente nada y vamos a seguir como diciendo muchísimas cosas, ¿no? Que a mí me parecen que son buenísimas y que creo que todos son súper válidas, pero sí tendríamos que ir ubicando y enfocándonos, ¿no? Porque la moderación y la remoción existen, ¿no? Y se está viviendo. Hasta ahí terminaría. Muchas gracias. Gracias, Priscila. De todos modos, en el siguiente módulo estaría excelente que puedas compartir, porque vamos a enfocarnos en debido proceso y apelación. Tengo Arturo Robles, Yo después Alejandro Pizante. Luis Fernando García, tengo a Cici de la Peña, Luis Felipe Nava y te anoto Alejandro Pisanti. Suena una campanita, vamos a subir un poquito más el volumen para avisarles cuando les pedimos que puedan retomar. Adelante, Arturo, por favor. Gracias, Clara Luz. Intentaré ser breve. Aquí, pues creo que volvemos al punto inicial de qué es lo que queremos resolver. Y en Internet y en otros puntos, como ya se mencionó, qué se regula y qué no, lo que estamos viendo son conductas, lo que estamos buscando evitar son conductas, más allá de los contenidos, como se ha mencionado. Las conductas, por ejemplo, en competencia son diferentes que las conductas en la violencia, las conductas en la parte del discurso de odio son distintas a otro tipo de conductas, y ya ahí per se el contenido puede ser más allá de los puntos, es decir, una fotografía puede ser violencia digital bajo un contexto, bajo una conducta, un discurso puede ser de odio bajo cierta conducta, pero lo que se regulan y lo que se vigilan alrededor del mundo son las conductas. Después ya se ve cuáles son los procesos para evitar esas conductas y sobre eso se establecen reglas claras que pueden ser, como mencionábamos, de autorregulación, cuando solo las empresas se encargan de ellos, de corregulación, o hay mecanismos también que han desarrollado los europeos donde pues no hay una coerción a menos que suban de cierto nivel. Y para ello, justamente, y regresando al punto de esta mesa, que es el modelo institucional, pues no hay una sola solución, como ya me lo mencionaba María Elena. Si son conductas de competencia, pues sí tienen que ser más allá de la jurisdicción. Si hay cosas que pueden estar prohibidas en un país, como venta de animales, las corridas de toros, ciertas cosas que podrían estar, esas conductas podrían no ser adecuadas o podrían tener que quitarse en algunos por contenidos y por consenso social, como ya se dijo aquí, en algunas jurisdicciones o países y en otros no. Y no por eso estás eliminando el contenido a nivel global, y para eso se requiere pues una coordinación completa a nivel de no solo de las plataformas, sino también de las posibles instituciones. Y es justamente por eso que, como ya se mencionó aquí, pues no puede quedar en manos de una sola persona, de un solo stakeholder, como se ha mencionado. La propia ONU, en el informe del relator especial, han dicho que no se puede dejar solo en las empresas la responsabilidad de evaluar el contenido
y poner a juicio cuáles cumplen con los derechos humanos y cuáles no. Esto tiene que ser una labor multi-stakeholder, como se mencionaba, y para ello ya hay modelos, como ya se mencionaba, hay uno que es el Coordinador Europeo para el Mercado Único Digital, y en el cual, pues aquí me permitiría el caso de Inglaterra, donde ya en las recomendaciones, inclusive ellos han dicho que Ofcom, por el legado de conocimientos, por el legado que tiene también en materia de competencia, por el legado de cooperación con las autoridades de justicia, por el legado que tiene también con la protección de derechos humanos, donde pues es un actor vertical en el cual tiene varias capacidades, pues lo están recomendando y ya salió el reporte de la consulta donde ellos están estableciendo este modelo que sería de Ofcom. Hay otros países que han establecido otros modelos, pero la mayoría de ellos tienen este ente independiente, en el que mencionaba, participan todos, y puede ser un think tank, una ONG o inclusive una empresa que haga este conjunto donde intervengan todos estos conocimientos y a la vez, por ejemplo, en el de Ofcom, se refuercen una serie de elementos. Pero además hay otras autoridades, como en este caso el INAI, como puede ser Derechos Humanos, como puede ser la de la protección de los niños, que lo tiene ahora mismo Gobernación, y así tenemos varias entidades que deberían de intervenir en este conjunto. Regresando por eso al tema, creo que el modelo de un ente del Estado en donde puedan intervenir y tengan opinión, este ente independiente, que no forzosamente es del Estado y donde intervienen múltiples partes, inclusive en la Unión Europea se ha propuesto que las empresas tengan voz en este consejo multidisciplinario para ellos también tener su punto, estén determinados. Y luego ya se toman una serie de reglas en cuanto a los tiempos de reacción, en cuanto cuáles son los mínimos que se tienen que considerar para bajar o no un contenido, pero insisto, es dependiendo de la conducta. Por eso es tan complicado que encontremos una solución para todos. Si queremos la conducta de competencia económica, va a ser diferente que la de violencia digital, va a ser diferente que la de extorsión o que la de fraude digital. Cada una de las conductas se tiene que buscar soluciones específicas, y por eso cuando empezamos estas discusiones, si no nos centramos en qué conducta queremos resolver, va a ser muy complicado que encontremos el modelo único para resolverlas todas. Muchas gracias, Arturo. Luis Fernando García, por favor. Gracias. Yo estoy de acuerdo con María Elena en lo que señala sobre cooperación institucional. Creo que suscribo absolutamente lo que señala. Sí creo que los efectos extraterritoriales no siempre son ineludibles. Por ejemplo, en Tailandia está prohibido insultar al rey, o en Turquía está prohibido difamar a Ataturk, y las plataformas digitales toman acción únicamente en esas jurisdicciones, y por supuesto que son eludibles, tienen sus limitaciones, pero si las plataformas pueden únicamente cumplir normativa local para la remoción de contenidos de manera local, creo que es absolutamente legítimo que el Estado mexicano, por ejemplo, estableciera que, digamos, lo contrario, ¿no? Que en México esas decisiones de remoción, por ejemplo, que vienen de la aplicación del derecho de otros países no asimilables al derecho mexicano, no sean implementadas en México. Y únicamente si en cualquier país deciden que determinado contenido no va a ser legítimo, únicamente esté restringido en ese lugar y no en México. Otras son más difíciles de evitar su efecto territorial e incluso requieren una cooperación no nada más institucional en México, sino una cooperación internacional, por ejemplo, como autoridades de competencia. Algo que también me quería mencionar es que hay que tener mucho cuidado con las experiencias europeas en materia de libertad de expresión, porque el derecho a la libertad de expresión, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales en Europa es sustancialmente distinto y mucho más acotado que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que los artículos 6 y 7 de la Constitución. Entonces, tener mucho cuidado en traer experiencias europeas en materia de libertad de expresión que no son aplicadas a nuestro marco constitucional. Sobre qué es irregular, ya se mencionaron algunas cosas. Transparencia.
notificación a los usuarios. Muchas veces los usuarios que son afectados por una decisión de moderación no tienen claridad de qué hicieron y qué norma infringieron y cómo, si hubo un error, que lo va a haber porque la moderación a escala es imposible que sea perfecta, cómo apelar, ¿no? Y creo que en ese sentido el Estado sí podría fungir un rol regulador de decirle a las plataformas dominantes: tú tienes que cumplir una serie de requisitos de transparencia, de notificación al usuario, tus procedimientos de apelación tienen que tener esas características para que sean considerados adecuados, y que el Estado de una manera verifique que las plataformas dominantes cumplan con estos requisitos de proceso, de que emitan reportes de transparencia, de que a los usuarios sean transparentes frente al usuario respecto a las razones que motivan una decisión de moderación y los procedimientos de apelación. ¿Qué cosa regular? En materia de competencia, creo que hay una discusión muy vigorosa, que es muy importante, en torno a cómo, desde el derecho a competencia, desde hace varias décadas, lo que se entiende como daño ha estado muy fijado, por ejemplo, a elementos como el precio. Sin embargo, en el ámbito digital, el daño que se puede generar a los usuarios va mucho más allá del precio, sino de la afectación a derechos fundamentales, y es necesario que el derecho de competencia evolucione e incorpore daños a otros intereses de las personas usuarias al momento de definir si el poder sustancial que acumulan algunos actores genera esos otros daños. Y en ese sentido, si el problema o el problema percibido es que el poder acumulado en algunas plataformas les da la posibilidad de influenciar de manera indebida el flujo informativo, hay algunas cosas que tocan también el tema institucional, que ya ha mencionado, se ha mencionado un poco, por ejemplo, como la desagregación del alojamiento de la moderación o de la moderación de la apelación. Es decir, que no sea el mismo ente, no sea la plataforma misma la que preste el servicio de alojamiento y de publicación de la información y haga la moderación, o que al menos la revisión de las decisiones de moderación las haga un ente independiente, autónomo, no necesariamente parte del Estado. De hecho, yo sugeriría que no sea parte del Estado, lo que se ha llamado en inglés como Social Media Councils, por ejemplo, que creo que habría que explorar más esa posibilidad. Y también el tema de interoperabilidad, al que no me voy a meter con mucho detalle, pero que sí es importante. A final de cuentas, el poder acumulado por las plataformas depende de las barreras de salida que tienen los usuarios. Y en la medida en que se fomente la competencia, habrá más posibilidades de mitigar los efectos que un solo actor puede tener en el flujo informativo. Por eso, medidas como la interoperabilidad, que sin duda tendrían que estar consensadas con distintas autoridades de competencia a nivel global. Difícilmente que un regulador mexicano le diga a un dominante de redes sociales: tienes que hacer tu servicio interoperable, necesariamente redunde en el cumplimiento de esa medida. Tendría que estar coordinada con mercados más grandes, pero sin duda es un tema fundamental. Regulación de neutralidad de la red también tiene mucho que ver. Por ejemplo, bueno, ya se sonó la campanita, entonces la dejaré ahí. Y el tema de protección de datos y publicidad en línea también tiene que ver. La transparencia algorítmica, la regulación de la publicidad en línea. Yo sí cuestionaría el que no toquemos el modelo de negocios. El modelo de negocios ha generado en gran parte muchos de los problemas, y es legítimo que el Estado ponga límites a la explotación masiva de datos personales para generar la atención del usuario, que ha generado también pues, problemas en materia de desinformación y otras cosas que ahora no me da tiempo de explorar, pero sin duda eso es algo que tendría que también regularse en materia de protección de datos. Muchas gracias, Luis Fernando. Tengo a Cici de la Peña, Luis Felipe Nava y Alejandro Pisanti, y con eso vamos a cerrar. Cici, si me haces favor, adelante. Sí, gracias. Es interesante escuchar cómo varios colegas han puesto estos componentes de destacar qué es lo que queremos regular o cuál es el tema tal cual que estamos conversando. Si es violencia digital, como ya lo mencionaba Priscila por ahí, donde ya las plataformas hacen colaboran activamente con las instituciones, inclusive hay un convenio con la UNESCO para reducir esta violencia de género en las redes sociales, o si es discurso de odio, o si es contenido de determinado. Entonces, la complejidad de establecer una normativa, una legislación o una regulación, cuando todavía no definimos cuál es el tema específico, el componente o la conducta, representa retos enormes. Ahí, incluyendo, como lo mencionaba Elena,
los temas jurisdiccionales. Y de ahí entonces que tenemos que pensar en una regulación smart. También cabe destacar de estos puntos que se han tocado, cabe destacar la preocupación que señalaba, por ejemplo, Luis Fernando, de copiar y pegar regulaciones de otras regiones cuando en América Latina o en México no aplican. Esa es una preocupación que siempre sucede. Muchas veces los reguladores o las autoridades copian y pegan regulaciones cuando no hay un marco legal y jurídico que se ajuste a esas regulaciones de otras regiones, y entonces en lugar de atender los objetivos que se quieren atender, pues resulta contraproducente. Y creo que aquí estamos en un tema similar. ¿Qué queremos regular o qué queremos atender? Conductas, qué tipo de conductas, cómo. Aunado a esto, hay una infinidad de modelos de negocios. Creo que además muchas veces las autoridades solo piensan en los principales modelos de negocios, que podemos hablar de 3 o 4 plataformas digitales, y la regulación siempre va orientada a esas plataformas, y por lo tanto, estas plataformas, estas redes sociales eventualmente podrán atender las regulaciones, pero la innovación de nuevos modelos de negocios quedarán estancados porque no podrán cumplir con esa regulación, y entonces en lugar de fomentar o de disminuir estos temas de competencia y darle entrada a nuevos modelos de negocios innovadores, sobre todo desde América Latina o mexicanos, si pudiera ser, pues al contrario, se ven restringidos. Entonces, son objetivos que si bien tienen una buena intención, al final de cuentas quedan... La regulación tiene objetivos contrarios a fomentar el tema o el objetivo que se quiere atender. Y de ahí la complejidad para realmente decir si lo debe llevar tal o cual. Es un debate muy amplio. Por eso nosotros insistimos, lo que se estableció en el Tratado de Libre Comercio trae un texto lo suficientemente general como para que México entre en un debate y en un análisis específico que pueda darle un marco que pueda cumplir con todos estos componentes, si es qué conducta, qué tema, qué institución, bajo qué marco. Nosotros pedimos que eso se analice a detalle y que no vengan pues, tratando de reinventar la rueda. Mucho de lo que se establece en el Tratado de Libre Comercio se basa en la regulación 230 de Estados Unidos, que precisamente permitió la innovación de este tipo de economía digital, de este tipo de plataformas digitales, a diferencia de lo que, por ejemplo, hace en Europa. En Europa no hay unicornios, o hay muy pocos unicornios digitales, precisamente porque un exceso de regulación puso barreras a la innovación significativamente, ¿no? Y es por eso entonces que copiar y pegar regulaciones que además ni siquiera se adecuan a los marcos a los que México está adherido y que tiene, pues pueden resultar bastante peligrosos. Es de ahí que nosotros insistimos que este debate se analice a detalle de una manera multisectorial. También señalaban, los distintos modelos de negocios deben contemplarse, no los mecanismos de autorregulación de un modelo de negocios no precisamente aplican al resto, y no solamente una regulación debe estar orientada a 3 o 4 plataformas. Existen un sinnúmero de plataformas con diferentes normativas de convivencia o reglas de convivencia en sus propias redes, y eso es lo que también se debe de destacar. No debemos imponer las normativas de una plataforma a otras. Entonces, es prácticamente lo que nosotros queremos destacar, el detalle y el cuidado en hacer estos safe harbor, porque una cosa puede ser moderación de contenidos, protección al consumidor, no sé, un sinfín número de temas, y se tendrá que hacer con mucho cuidado. Muchas gracias, Sisi. Continuamos con Luis Felipe Nava, por favor. Muchas gracias, Clara. La verdad es que seré muy breve y sobre todo en esta parte que me parece que hay pues un enorme consenso, y que es a partir de la regulación jurídica mexicana. Si hablamos, digamos, de
de moderación de contenidos estamos necesariamente hablando de limitación de un derecho fundamental. ¿Cuáles son, digamos, las limitaciones y restricciones válidas que puede tener este derecho a la libertad de expresión en las redes sociales? Y ahí necesariamente pues tenemos que partir básicamente de aquellos límites que están en nuestra propia Constitución, y bien se ha destacado aquí los artículos 6º, los artículos 7º, o si hablamos también de derechos fundamentales en la protección de datos personales en el 16. A partir de ahí, digamos, la jurisprudencia, como decía en mi primera intervención, pues me parece que puede ser de gran ayuda. Ahora, ¿qué sucede? Que como todos ustedes saben, pues el artículo 1 de la Constitución establece un bloque de constitucionalidad ensanchado, en el que los tratados internacionales en materia de derechos humanos pues tienen el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Luego entonces, aquí también se ha hablado de las obligaciones que tenemos como país, como Estado parte en el tratado de ahora que tenemos con América del Norte, el nuevo y las nuevas obligaciones que justamente dependen de ahí y que se tienen que justamente desarrollar, por lo cual esto, pues número 1, ya es una automática limitación. Número 2, se trata de un derecho fundamental. Número 3, dado que está en un tratado internacional e interpretándolo además con el criterio que establece de pro persona y preferir desde luego la interpretación más amplia, pues luego entonces aquí tenemos unas direcciones en el sentido de interpretarlo de la manera más expansiva posible. Y me parece que aquí se han puesto algunos ejemplos de por qué otras regulaciones u otras restricciones pues no podrían tener cabida en el aspecto regulativo mexicano. Inclusive la europea, que como todos sabemos, la jurisdicción europea, vamos a pensar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ha sido, digamos, sumamente garantista. Pero ¿qué pasa? Que por la propia evolución europea, tratándose del discurso de odio, tienen más limitaciones que nosotros inclusive. Recuerden ustedes qué pasó con la Segunda Guerra Mundial, qué pasó, digamos, con el discurso, y por tanto, en temas de libertad de expresión, pues Europa tiene mayores restricciones que América. En cambio, en Estados Unidos, a las cuales respondemos nuestro modelo, pues ha sido mucho más evolutivo. ¿Con qué cierro? Con 2 ideas. La primera, que evidentemente el marco de alcance mexicano pues debe de sujetarse necesariamente a esta manera de interpretar evolutivamente los derechos fundamentales. Y desde luego que, digamos, esta protección que tiene la libertad de expresión en el territorio mexicano, con independencia de las dificultades que ya sabemos, la dificultad extraterritorial que tiene pues el uso de una red social, pues necesariamente nosotros debemos partir de esta parte, la mexicana y de la interamericana. Y como muy bien también se ha dicho aquí, pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ha sido pues sumamente garante de este derecho y debemos de partir de esta parte. Y por último, como segunda cosa, tratándose, digamos, de las autoridades que justamente tienen competencia, pues me parece también que lo que he escuchado aquí y de una manera muy interesante es que a partir, digamos, de qué aspecto estamos nosotros preguntándonos que debe ser regulado o cómo debe de responderse, digamos, su protección, me parece que puede haber pues una pluralidad de órganos. Si se trata de datos personales, bueno, pues me parece que hay en el Estado mexicano un órgano garante que establece el artículo 6º constitucional, el INAI, especializado en la materia. Que si estamos hablando de telecomunicaciones, bueno, pues me parece que la Constitución establece un órgano constitucional autónomo justamente en la materia. Y esto me parece que nosotros no podemos en este aspecto pues dejarlo desapercibido. Al contrario, me parece que es una ganancia mexicana el poder tener una protección de este derecho fundamental con tantos vértices. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Alejandro Pisanti, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Pisanti. Yo creo que no me deja de impresionar en México la fe que se tiene en el poder de las leyes. Cuando la vida real nos dice que de veras sus alcances son muy limitados. Tenemos un problema de conducta. Qué bueno que me ha enfatizado Arturo Robles, y además lo ha hecho muy, en mi opinión, muy atinadamente, hablando de que también es conducta el tema de competencia económica, también es conducta el tema de protección de datos. En todos los casos lo que se está hablando es de regular una conducta a través de una ley, es decir, establecer una anatomía, un marco regulatorio en el cual se va a seguir desarrollando la misma fisiología de siempre. Yo creo que se debería hacer o sea, para analizar este punto muy particular que tenemos, además, que es el modelo institucional de aplicación, el locus de la regulación, etcétera, hacer una especie de manifestación de impacto legislativo que nos permita analizar río abajo
de la emisión de una posible ley, ¿qué es lo que puede pasar? Y lo que va a pasar, en muchas de las cosas que se están mencionando, ya sabemos qué va a pasar porque ya ha pasado, porque antes de que hubiera ley mexicana estaban las reglas de las mismas plataformas. Y sabemos que cada modificación de las reglas inmediatamente es seguida por alguien que truca el sistema, lo que se llama en inglés gaming the system, que utiliza, por ejemplo, las acusaciones de odio para silenciar a un oponente. Todas estas formas de regulación en las redes a través de la ley fallan en este sentido, no son realistas en cuanto a cuál es la verdadera conducta de la gente. Como se ha mencionado también, sí, todo lo han mencionado, no ha quedado ni siquiera bien definido qué es lo que realmente se quiere regular, en parte porque a cada quien en la mañana o en la tarde, dependiendo de qué lado de la discusión le toque, le puede parecer motivo de preocupación o de regulación algo diferente. Pensemos que cualquier legislación que se emita debe ser puesta a prueba contra la siguiente imagen, que es tratar de parar un huracán con malla de alambre. La malla de alambre se llama, que se conoce también como malla de gallinero, se conoce como malla ciclón, no porque pare a los ciclones, sino porque deja pasar el aire de un lado a otro y no se va. La malla es tan transparente al aire, digamos, que no es afectada por él. Y eso es el peligro que corre cualquier legislación de esto. Yo por eso reitero mi propuesta muy concreta de declarar una moratoria en el proceso legislativo, capacitar a los staffs del Senado, al personal que arrastra el lápiz en la escritura de la ley y en capacitar además a transmitir algunos de estos conceptos generales a los senadores a cargo y que esta moratoria se declare por lo menos hasta que hayan asistido algunos de ellos a una sesión de legisladores del IGF para poder empaparnos realmente del alcance mundial. Seguir teniendo fe en el alcance de la ley nacional ante un fenómeno transnacional, seguir teniendo fe en la moderación de contenidos individual por seres humanos en escala de 1000 al día, cuando las solicitudes de regulación son de 1000 millones al día, de 100 millones al día, no se comporta con el factor 1 de mi modelo, que es el de escalabilidad, no se comporta tampoco con el segundo, que es el de la gestión de identidad, y ya ni sigo con los demás. Gracias. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Si hubiera alguien más, creo que da tiempo una participación más antes de concluir, y si no, haría unas puntualizaciones finales. ¿Alguien más que quisiera participar? Bueno, si nadie más quiere participar, primero agradecer el tiempo de cada uno de ustedes, el compartir sus ideas, sus reflexiones, las inquietudes que cada uno de ustedes ha expresado aquí. Esta es la mesa 3 de esta ronda organizada por UNESCO y Observacom, en la que tratamos el tema del modelo institucional, que es un gran tema, como lo acabamos de ver. No pretendo hacer con lo siguiente unas conclusiones, ni mucho menos. Se han expresado muchas ideas, algunas coincidentes, algunas distintas. Simplemente destacar que hay ciertos aspectos que han sido señalados de manera reiterada por varios de ustedes. El tema de multiparte, el tema de que el discutir sobre cuál debe de ser el modelo institucional que incluye el que sea multipartes, que incluye el ver si es autorregulación, corregulación o una regulación, debe de tener un tiempo de reflexión, de discusión, de escuchar a las múltiples partes. Se expresó también que se deben de identificar qué es lo que se busca alcanzar con la regulación en su caso para definir cuál va a ser la solución. Muchos de ustedes expresaron que son sistemas complejos y al ser sistemas complejos probablemente la solución no sea única. También se destacó en distintas intervenciones que actuar o no actuar impone sus riesgos y evaluar de qué manera en su caso se debe de actuar. El tema de las autoridades, en el caso de México, las autoridades que pueden llegar a intervenir, se ha identificado tanto como una ventaja que existan diversas instituciones que pueden tener competencia, y también se señaló que pueden haber riesgos. El tema de la territorialidad y extraterritorialidad de las decisiones también fue otro punto que se abordó.
hubo, me parece que coincidencia en que cualquier regulación o no regulación que se vaya a emitir debe siempre de respetar los principios constitucionales, los tratados internacionales y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros entes de derechos humanos. Finalmente, quedaron algunos temas que habría que abordarse más, que es el tema de los modelos de negocio, así como otros aspectos que veremos en el siguiente panel, a los que nos quieran acompañar en la mesa que me tocará el honor de estar, que es la que habla de debido proceso y apelación. Y el tema de competencia es algo que también creo que se mencionó en distintos aspectos, pero amerita una discusión mayor. No sé si hubiera algo más, Gaby, que expresar a los participantes de esta mesa y nuevamente agradecerles su tiempo, sus ideas y sus reflexiones. Muchas gracias. No, nada más comentarles, habíamos previsto terminar esta sesión a las 10:50, son las 10:38. Entonces, en este momento les pediríamos que se fueran a la sala principal y ahí está el calendario y las mesas a las que vamos a proceder. A las 11 de la mañana se van a abrir el siguiente bloque. Mientras tanto, haremos un receso de 10 a 11 para poder después continuar con la discusión. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la podemos responder en este momento. ¿No? Muy bien. Entonces, nos vamos por favor a la sala y de ahí nos vemos otra vez a las 11 para distribuirnos a las siguientes mesas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego. La sala se va a cerrar automáticamente a las 10:50, entonces si quieres tú también de una vez irte de una vez, Clara, muchísimas gracias. ¿Escuchaste mal la campanita? Trataré de subir. La última estuvo perfecta, las últimas estuvieron perfectas. Muchas gracias, Gaby, nos vemos en un ratito. Claro que sí, mil Gracias por todo, Gaby. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.